Ahora, debido a que hemos visto la parte teórica, vamos a colocarlo en práctica para entenderlo mejor. Lo primero que quiero demostrar es que si colocamos x y colocamos que va a ser igual a nulo directamente, incluso antes de compilar, como mencioné anteriormente, nos va a marcar un error debido a que x es un entero y no puede ser asignado de esta forma a un valor nulo. Si queremos hacerlo correctamente, entonces colocamos el símbolo de cierre de interrogación y entonces sí podemos decir que x es nulo. Después vamos a comprobar hash value, esta propiedad que vimos también. Vamos a colocar x hash value. Si este es true, vamos a imprimir en consola. De hecho, voy a copiar esta línea mejor, no la vamos a necesitar ahí, y vamos a imprimir n igual. Vamos a colocarle x mejor igual al valor de x. Entonces vamos a ver qué pasa con hash value cuando x igual null. Si imprimimos en la consola vemos que no nos está mostrando nada debido a que hash value retornó false. De todos modos podemos comprobarlo con una sentencia else y podemos colocar que x es nulo aquí. Ahora sí, cuando imprimimos nos muestra que x es nulo. Si cambiamos el valor de x, por ejemplo, por un 5, imprimimos en consola, ahora sí nos imprime que x es igual a 5. Lo cual quiere decir que si es un nulo, nos va a mandar aquí. Por lo tanto, hash value es false. No nos retornó un false. Y si tiene un valor que es del tipo subyacente como 5, entonces nos va a retornar true. ¿Qué pasa ahora si queremos comparar valores de la siguiente forma? Voy a comentar esto para no confundirnos. Solamente vamos a tener x igual 5 y voy a agregar un entero que puede ser nulo. Voy a colocar y igual null. Vamos a colocarle este. Y aquí voy a colocar un booleano. Defino un booleano mayor y pongo x mayor y. Aquí preguntamos o en mayor asignamos si x es mayor que nulo, entonces nos debe regresar true. Simplemente para ver cómo podemos comparar dos tipos que pueden ser nulos, vamos a imprimir en consola si x mayor y. Aunque estamos diciendo que y va a ser nulo, vamos a ver qué nos regresa. Nos dice que es falso esta pregunta que estamos haciendo, independientemente de que estemos usando estos tipos que pueden ser nulos. Si coloco 1 o 0 y comparamos nuevamente, sin ningún problema hace la evaluación y comparación independientemente de que estemos usando estos tipos que pueden ser nulos. Pero si queremos comparar valores de este tipo de forma más segura, podemos hacerlo con un igual. Nuevamente voy a comentar esta parte para que no nos confunda y voy a utilizar los mismos que tenía x y y. Aquí simplemente voy a agregar un if x igual y e imprimo en consola.
Si esto retorna true, vamos a colocar que sí son iguales. Voy a colocar nulo y nulo a ambos y nos dice que son iguales correctamente. Miremos en consola. También si colocamos 5 y nulo, no nos imprime nada porque no son iguales. El método getValueOrDefault es bastante interesante y nos sirve muchísimo para evitar errores o para evitar guardar, por ejemplo, un nulo en una base de datos o en algo que no necesita o que no es correcto guardar un nulo. Podemos pedirle que nos dé el valor o el valor por defecto del tipo subyacente si es que es nulo. ¿Cómo comprobamos esto? Voy a imprimir nuevamente y aquí vamos a colocar x punto, bueno, es mejor la, y porque ya está nula, vamos a colocar getValueOrDefault como y es nulo, nos debe regresar el valor por defecto del tipo subyacente que es un entero. Vamos a ver qué nos hace. Y correctamente nos regresa 0 en lugar de regresarnos nulo porque estamos pidiendo el valor por defecto. También podemos usar el operador que voy a colocar aquí en un comentario. Es dos signos de interrogación. Usar este operador es equivalente a llamar al método getValueOrDefault, que tiene el parámetro t. En este caso, la evaluación va a ser mucho más sencilla. Si el valor es nulo, asignar el valor que se indicó. Por ejemplo, aquí voy a colocar otros. Valor que puede ser nulable, por ejemplo, este va a ser g y va a ser nulo. Voy a colocar h, de hecho es un entero h, es igual a g o 1. Si g es nulo, entonces h debe ser 1 o su valor de h debe ser 1. Entonces imprimimos en consola nuevamente y aquí simplemente vamos a utilizar toString, que también es un método. Vamos a imprimir en la consola o a ejecutar nuestro programa. Vemos que nos está regresando un 1, precisamente nos regresa un 1 porque estamos asignando un nulo a g y decimos que cuando g es nulo va a regresarnos h o un 1. Nos quedaría nada más comprobar qué sucede cuando imprimimos g con toString, este método. Ejecuto nuevamente y como pueden observar nos está imprimiendo nada, y de hecho puedo comentar los demás y el mismo resultado voy a obtener.